La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. Capítulo 9. La organización de las iglesias locales. Ya que hemos observado la diferencia entre la obra y las iglesias, entre los apóstoles y los ancianos, entre la base de una iglesia bíblica y las sectas, ahora podemos proseguir a ver cómo se organiza una iglesia local. De acuerdo con la concepción actual, tres cosas se consideran indispensables para la existencia de una iglesia, además del grupo de cristianos que son los miembros. Estas tres son, un ministro, un edificio, y servicios eclesiásticos. El mundo cristiano dudaría de la existencia de una iglesia si aún uno de estos tres faltase. ¿Qué pensaría uno hoy en día de una iglesia sin ministro? Llámelo pastor o llámelo como quiera, pero sin falta se debe tener a tal hombre. Por regla general, él está especialmente adiestrado para el trabajo eclesiástico, pero puede ser un hombre local o un obrero transferido de algún otro lugar. Cualesquiera que sean su trasfondo y sus títulos, él se dedica exclusivamente a los asuntos de la iglesia. Así, los que están en las iglesias están divididos en dos clases, los clérigos, quienes se ocupan de los asuntos espirituales, y los laicos, quienes se dedican a las cosas seculares. Además, por supuesto, debe haber servicios de la iglesia por los cuales el ministro es responsable, y el más importante de estos es la reunión del domingo en la mañana. Ustedes pueden llamarle culto o reunión o lo que escojan, pero tal reunión debe tenerse por lo menos cada domingo, cuando los miembros de la iglesia se sientan en sus bancas y escuchan el sermón que su ministro ha preparado. Y naturalmente debe haber un templo. 1. Puede nombrarlo local, lugar de reunión, capilla o iglesia, pero debe disponerse de tal lugar, llámese como se llame. De otro modo, ¿cómo podría uno ir a la iglesia los domingos? Pero lo que se considera indispensable para una iglesia hoy en día era considerado totalmente innecesario en los primeros días de la historia de la iglesia. Veamos lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este asunto. El ministro u obrero. En el gobierno de la iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, Fil. 1:1. Ni siquiera en una sola iglesia bíblica encontramos mención alguna de un ministro que controlara los asuntos de ella. Tal posición está ocupada siempre por un grupo de ancianos locales. Y en ninguna otra parte tenemos una presentación más clara o más comprensible del personal de una iglesia que en el versículo que acabamos de citar de la carta a los Filipenses. La iglesia está constituida de todos los santos, los obispos y los diáconos. Los diáconos son los hombres designados para servir a las mesas, HCH 6:2-6, es decir, aquellos que cuidan exclusivamente el aspecto práctico de las cosas. Los obispos son los ancianos, quienes se encargan del cuidado de todos los asuntos de la iglesia, Hechos 20:17, 28, y Tito 1:5, 7 ponen este asunto bien en claro. Y además de los obispos y diáconos están todos los santos. Estas tres clases constituyen la iglesia entera y ninguna otra clase de persona puede ser introducida en ninguna iglesia sin hacerla una organización no bíblica. Antes de considerar los ancianos, miremos someramente los diáconos por un momento. Ellos no ocupan un puesto tan importante como los ancianos, los cuales gobiernan la iglesia. Ellos son escogidos por la iglesia para servirla. Son los que ejecutan las decisiones del Espíritu Santo a través de los ancianos y la iglesia. Puesto que los diáconos tienen en realidad más que ver con la vida de la asamblea que con la obra del ministro, pensamos que es suficiente hacer solo esta breve mención de ellos. Hay dos puntos en relación a los ancianos que merecen una atención especial. En primer lugar, ellos son escogidos de entre los hermanos comunes y corrientes. Ellos no son obreros que tienen un llamamiento especial de Dios para dedicarse exclusivamente a la obra espiritual.
Como regla general ellos tienen sus familias y sus obligaciones en sus trabajos y son solo creyentes ordinarios de buena reputación. En segundo lugar, los ancianos son escogidos de entre los hermanos locales. Ellos no son transferidos de otros lugares, sino que sencillamente son apartados en el lugar en que viven, y no son llamados a abandonar sus ocupaciones ordinarias, sino simplemente a dedicar su tiempo libre a las responsabilidades de la iglesia. Los miembros de la iglesia son hombres locales, y puesto que los ancianos son tomados de entre los demás miembros, se deduce que son también hombres locales, HCH 14:23, Tit. 1:5. Y dado que todos los ancianos bíblicos son hermanos locales, si transferimos de algún otro lugar a un hombre para que controle una iglesia, estamos desviándonos de la base bíblica. Aquí vemos la diferencia entre las iglesias y la obra. Un hermano puede ser trasladado a otro lugar para encargarse de la obra allí, pero ningún hermano puede ser enviado fuera de su propia localidad para asumir las cargas de la iglesia en otro lugar. Todas las iglesias de Dios son gobernadas por ancianos, y todos los ancianos son escogidos de entre los hermanos locales. Si en cierto lugar un grupo de hombres son salvos y un obrero se queda encargado de ellos, entonces es inexacto referirse a ese grupo como una iglesia. Si los asuntos aún están en manos del obrero y no han pasado a manos de los hermanos locales, entonces todavía es la obra de él, no es una iglesia. Hagamos clara esta distinción: la obra siempre está en manos de los obreros, y la iglesia está siempre en manos de los hermanos locales. Cuando un obrero tiene el control de los asuntos, entonces es cuestión de obra, no de una iglesia. Ha sido señalado antes que en la palabra de Dios hay ancianos locales pero no apóstoles locales. Cuando Pablo dejó a Tito en Creta, no era su objeto que Tito manejara los asuntos de la iglesia allí, sino que él nombrara ancianos en cada lugar para que ellos, a su vez, pudieran encargarse de los asuntos. La ocupación del obrero es fundar iglesias y nombrar ancianos, jamás tomar responsabilidad directa en las iglesias. Si en algún lugar un apóstol se responsabiliza de los asuntos de la iglesia local, él cambia la naturaleza de su oficio o la naturaleza de la iglesia. Ningún apóstol que viene de otro lugar está capacitado para el oficio de anciano local, el cargo solo puede ser ocupado por hombres locales. Quienes hemos sido llamados por Dios a la obra, debemos entender claramente este punto, que nosotros nunca fuimos llamados a quedarnos para ser pastores en ningún lugar. Podemos volver a visitar las iglesias que hemos establecido y ayudar a los creyentes que en tiempos pasados llevamos al Señor, pero nunca podemos convertirnos en ministro de ellos y asumir las responsabilidades de sus asuntos espirituales en su lugar. Ellos deben estar conformes con los ancianos nombrados por los apóstoles y aprender a honrarlos y obedecerlos. Obviamente, someterse a otros de su propio número y rango requiere más gracia de parte de los creyentes que ceder al control de un hombre que viene de otro lugar y tiene capacidades especiales para la obra espiritual. Pero Dios lo ha ordenado así, y nosotros nos postramos ante su sabiduría. La relación entre la obra y la iglesia es realmente muy sencilla. Un obrero predica el Evangelio, las almas se salvan, y después de un corto lapso de tiempo unos cuantos de los comparativamente más avanzados son escogidos de entre ellos para responsabilizarse de los asuntos locales. Así se establece una iglesia. El apóstol entonces sigue la dirección del Espíritu a otro lugar, y la historia se repite allí. Así que la vida espiritual y la actividad de la iglesia local se desarrollan porque los creyentes se encargan de su propia responsabilidad, y la obra se extiende continuamente porque los apóstoles tienen la libertad de moverse de lugar en lugar predicando el Evangelio y fundando iglesias nuevas. La primera pregunta que se hace generalmente en cuanto a una iglesia es, ¿quién es el ministro? ¿El qué pregunta está pensando? ¿Quién es el hombre responsable de ministrar y administrar las cosas espirituales en esta iglesia? El sistema clerical de manejar la iglesia es extremadamente popular,
pero el concepto en sí es ajeno a las Escrituras, donde encontramos la responsabilidad encomendada a los ancianos, no a los ministros como tales. Y los ancianos solamente vigilan la obra de la iglesia, ellos no la ejecutan en lugar de los hermanos. Si en una compañía de creyentes el ministro es activo y todos los miembros de la iglesia son pasivos, entonces ese grupo es una misión, no una iglesia. En una iglesia todos los miembros son activos. La diferencia entre los ancianos y los demás miembros es que estos trabajan, mientras que aquellos trabajan y también supervisan el trabajo de los demás. Puesto que hemos tratado con la cuestión de ancianos en otro lugar, no haremos más referencia a ella aquí. El lugar de reunión. Otra cosa que se considera de vital importancia para la existencia de una iglesia es un edificio para la iglesia. El pensamiento de iglesia es tan frecuentemente asociado con un templo, que a menudo se hace referencia al edificio mismo como la iglesia. Pero en la palabra de Dios es a los creyentes vivientes a quienes se les llama la iglesia, no a los ladrillos y el concreto, véase HCH 5:11 y MT 18:17. Según las Escrituras, ni siquiera es necesario que una iglesia tenga un lugar específicamente apartado para la comunión. Los judíos siempre tenían sus lugares especiales de reunión y a donde quiera que ellos iban se esmeraban a toda costa en construir una sinagoga en la que adoraban a Dios. Los primeros apóstoles eran judíos, y la tendencia judía de construir lugares especiales de reunión era natural en ellos. Si el cristianismo hubiera requerido que fueran apartados lugares con el propósito específico de adorar al Señor, los primeros apóstoles, con su cultura judía y tendencias naturales, hubieran estado lo suficientemente dispuestos como para construirlos. Lo asombroso es que ellos no solamente no construyeron edificios especiales, sino que parece que ellos ignoraron deliberadamente todo el asunto. Es el judaísmo, no el cristianismo, el que enseña que debe haber lugares santificados para la adoración divina. El templo del Nuevo Testamento no es un edificio material, consiste en personas vivas, todos creyentes en el Señor. Puesto que el templo del Nuevo Testamento es espiritual, la cuestión de los lugares de reunión para los creyentes, o lugares de adoración, es una de importancia menor. Vayamos al Nuevo Testamento para ver cómo se trata allí la cuestión de los lugares de reunión. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, Él se reunía con sus discípulos a veces en las laderas de las colinas y a veces junto al mar. Él los reunía a veces en una casa, otras veces en un barco, y hubo ocasiones cuando Él se retiró aparte con ellos en un aposento alto. Pero no había un lugar consagrado donde habitualmente Él se reuniera con los suyos. En Pentecostés los discípulos estaban reunidos en un aposento alto y después de Pentecostés todos ellos se encontraban en el templo o separadamente en casas distintas, HCH 2:46, o a veces en el pórtico de Salomón, HCH 5:12. Se reunían para orar en varios hogares, siendo el de María uno de ellos, HCH 12:12, y leemos que en una ocasión estaban reunidos en un cuarto en el tercer piso de un edificio, HCH 28. A juzgar por estos pasajes, los creyentes se reunían en una gran variedad de lugares y no tenían lugar oficial de reunión. Ellos simplemente utilizaban cualquier edificio que satisficiera sus necesidades, ya fuera en una casa particular, o solo en un cuarto de una casa, o si no en un gran edificio público como el templo, o aún en un espacio amplio como el pórtico de Salomón. No tenían edificios especialmente separados para el uso de la iglesia, no tenían nada que correspondería al edificio de la iglesia de hoy en día. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. HCH 20, 7-9. En Troas encontramos a los creyentes reunidos en el tercer piso de un edificio.
Hay una deliciosa informalidad en la atmósfera de esta reunión que contrasta con los cultos convencionales de hoy en día, donde todos los miembros de la iglesia se sientan rígidos en sus bancas. Pero esta reunión de Troas era bíblica de verdad. En ella no había sello oficial, mostraba las marcas de la vida real en su perfecta naturalidad y pura simplicidad. Estaba muy bien que algunos de los santos se sentaran en el borde de la ventana o que otros se sentaran en el piso, como María hizo antaño. En nuestras asambleas debemos regresar al principio del aposento alto. El piso principal es un lugar para los negocios. Un lugar donde los hombres van y vienen, pero hay más atmósfera de hogar en él. Aposento alto, y las reuniones de los hijos de Dios son asuntos de familia. La última cena tuvo lugar en un aposento alto, también Pentecostés, y asimismo la reunión mencionada aquí. Dios quiere que la intimidad del aposento alto caracterice las reuniones de sus hijos, no la rígida formalidad de un imponente edificio público. Es por eso que en la palabra de Dios encontramos a sus hijos reunidos en la atmósfera familiar de un hogar particular. Leemos de la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, Ro. 16:5, 1 Cou. 16:19, la iglesia en la casa de Ninfas, Colonia 4:15, y la iglesia en la casa de Filemón, FLM 2. El Nuevo Testamento menciona por lo menos estas tres diferentes iglesias que estaban en hogares de creyentes. ¿Cómo llegó a ser que las iglesias estuvieran en dichas casas? Si en un lugar determinado había unos pocos creyentes y uno de ellos tenía una casa bastante grande para acomodar a todos, con toda naturalidad tenían su asamblea allí, y los cristianos en esa localidad eran llamados la iglesia en casa de fulano de tal. Todo debe comenzar por el principio. Cuando una iglesia es fundada, los creyentes desde el inicio mismo deben aprender a reunirse por sí mismos en sus propios hogares o en algún otro edificio que ellos puedan obtener. Por supuesto, no toda iglesia es una iglesia en una casa, pero una iglesia en una casa debería ser estimulada en vez de ser considerada un inconveniente. Si el número de creyentes es grande y la esfera de la localidad ancha, quizás necesiten reunirse, como los santos en Jerusalén lo hacían, en distintas casas, lo cual puede significar hogares, salones o cualquier otro edificio, en lugar de en una sola casa. Había solo una iglesia en Jerusalén, pero sus miembros se reunían en diferentes casas. El principio de las casas se aplica aún hoy. Esto no significa que la iglesia entera se reunirá siempre separadamente, de hecho, es importante y de gran provecho que todos los creyentes se reúnen a menudo en un lugar, 1 Cou. 14:23, para hacer posibles tales reuniones, ellos podrían pedir prestado o arrendar un lugar público para la ocasión, o si ellos tuvieran los medios suficientes, podrían adquirir un local permanente para ese propósito. Sin embargo, el lugar de reunión de los creyentes podría estar, por lo general, en una casa particular. Si tal lugar no está disponible o si no es adecuado, por supuesto se podría adquirir otros edificios. Pero debemos tratar de estimular las reuniones en los hogares de los cristianos. Los grandes edificios de hoy con sus elevadas torres expresan al mundo y a la carne antes que al espíritu, y en muchos aspectos no están tan bien adecuados para el propósito de la asamblea cristiana como los hogares privados de los hijos de Dios. En primer lugar, la gente se siente más libre de hablar de cosas espirituales en la atmósfera informal de un hogar que en un espacioso templo donde todo se hace de un modo formal. Además, no existe la misma posibilidad allí para el intercambio mutuo. Por alguna razón, tan pronto como entran las personas en estos edificios especiales, involuntariamente adoptan un estado de pasividad y esperan que se les predique. El ambiente de una familia debe impregnar en todas las reuniones de los hijos de Dios, para que los hermanos incluso se sientan libres de hacer preguntas. 1 Cou. 14:35. Todo debe estar bajo el control del Espíritu, pero también debe encontrarse la libertad del Espíritu. Además, si las iglesias
Están en los hogares particulares de los hermanos, ellos naturalmente sienten que todos los intereses de la iglesia son los suyos propios. Hay un sentido de intimidad de relación entre ellos mismos y la iglesia. Muchos cristianos piensan que los asuntos de la iglesia son cosas más allá de su alcance. No tienen ningún interés íntimo en ellos porque, en primer lugar, tienen su ministro que es responsable específicamente por tales asuntos y tienen un gran templo que les parece tan ajeno a sus hogares, y en el cual los asuntos se conducen tan sistemáticamente y con tanta precisión que uno se siente subyugado y atado en espíritu. Aún más, las reuniones en las casas de los creyentes pueden ser un testimonio fructífero para los vecinos y proporcionan una oportunidad para testificar y para predicar el Evangelio. Muchos que no están dispuestos a ir a un templo irán con gusto a una casa particular. Además, la influencia es de lo más provechosa para las familias de los cristianos. Desde temprana edad, los niños estarán rodeados de un ambiente espiritual y tendrán oportunidad constante de ver la realidad de las cosas eternas. De nuevo, si las reuniones están en los hogares de los cristianos, la iglesia se evita mucha pérdida material. Una razón por la cual los cristianos sobrevivieron la persecución romana durante los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia fue que no tenían edificios especiales para la adoración, sino que se congregaban en bodegas y cuevas y otros lugares discretos. Tales lugares de reunión no eran descubiertos fácilmente por sus perseguidores, pero los edificios grandes y costosos de hoy en día serían fácilmente localizados y destruidos, y las iglesias serían rápidamente aniquiladas. Las estructuras imponentes de nuestra época moderna imparten una impresión del mundo en vez de una impresión del Cristo cuyo nombre llevan. Los locales y otros edificios requeridos por la obra son asunto aparte, estamos hablando aquí solamente en cuanto a las iglesias. Así que el método bíblico de la organización de una iglesia es sumamente sencillo. Tan pronto como hay unos cuantos creyentes en un lugar, comienzan ellos a reunirse en uno de sus hogares. Si los miembros aumentan tanto que se vuelve impráctico reunirse en una casa, entonces pueden reunirse en varios hogares diferentes, pero la compañía entera de creyentes puede reunirse de vez en cuando en algún lugar público. Un local para tales propósitos se podría tomar prestado, alquilar o construir, según la condición financiera de la iglesia. Pero debemos recordar que los lugares ideales de reunión de los santos son sus propios hogares. Las reuniones conectadas con la obra están arregladas con perspectivas completamente distintas y están enteramente bajo los auspicios de los obreros. Parten del principio de la casa alquilada por Pablo en Roma. Como hemos visto, cuando Pablo llegó a Roma ya existía una iglesia allí y los creyentes tenían ya sus reuniones regulares. Pablo no usó el lugar de reunión de la iglesia para su obra, sino que alquiló un lugar separado, puesto que se quedó por un periodo prolongado en Roma. En Troas él se quedó únicamente una semana, de manera que allí no alquiló un lugar, sino que simplemente aceptó la hospitalidad de la iglesia. Cuando él se fue, las reuniones especiales que había estado dirigiendo allí cesaron, pero los hermanos en Troas aún continuaron sus propias reuniones. Si un obrero planea permanecer por un periodo considerable en un lugar, entonces debe procurarse un centro separado para su obra y no hacer uso del lugar de reunión de la iglesia. Frecuentemente tal centro necesitará una mayor capacidad que el lugar de reunión de la iglesia. Si el Señor llama a algunos de sus siervos a mantener un testimonio permanente en un lugar determinado, entonces la necesidad de un edificio especial relacionado con la obra puede ser más grande que la de un local en relación con la iglesia. Es casi esencial tener un edificio si la obra ha de llevarse adelante en algún lugar, mientras que los hogares de los hermanos casi siempre satisfacen las necesidades de las reuniones de la iglesia. La reunión. Antes de considerar el asunto de la reunión, digamos primero unas pocas palabras en relación con la naturaleza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros,
Ro. 12:5. Aparte de Cristo, la Iglesia no tiene cabeza, todos los creyentes son solo miembros y son miembros los unos de los otros. La mutualidad expresa la naturaleza de la Iglesia, pues todas las relaciones entre los creyentes son de miembro a miembro, nunca de cabeza a miembro. Todos aquellos que componen una iglesia toman su puesto como miembros del cuerpo, sin que ninguno ocupe la posición de la cabeza. La vida entera de la iglesia y todas sus actividades deben ser marcadas por esta característica de mutualidad. Sin embargo, la naturaleza de la obra es bien distinta de la naturaleza de la iglesia. En la obra existen grupos activos y grupos pasivos. Los apóstoles son activos y aquellos entre los cuales laboran son pasivos, mientras que en la iglesia todos son activos. En la obra, la actividad es unilateral, en la iglesia la actividad está por todas partes. Cuando reconozcamos la diferencia fundamental entre la naturaleza de la obra y la de la iglesia, entonces comprenderemos fácilmente la enseñanza bíblica relativa a las reuniones que vamos a considerar. Hay dos clases diferentes de reuniones en las Escrituras, la reunión de la iglesia y la reunión apostólica. Si hemos de diferenciar claramente entre las dos, debemos primero entender las distintas naturalezas de la iglesia y de la obra. Al ver esto claramente, un vistazo a la naturaleza de cualquier reunión hará obvio a qué esfera pertenece, pero si no podemos entender esta distinción, confundiremos constantemente la iglesia con la obra. En la iglesia primitiva había reuniones que estaban definitivamente conectadas con las iglesias y otras que estaban igual de definitivamente conectadas con la obra. En esta solamente un hombre hablaba, y todos los otros constituían su audiencia. Uno se ponía de pie ante los demás y por su predicación dirigía los pensamientos y los corazones de quienes estaban sentados escuchando en silencio. Este tipo de reunión puede ser reconocido al instante como una sesión relacionada con la obra apostólica, porque tiene el carácter de la obra. Esto es, actividad por un lado y pasividad por el otro. No hay sello de mutualidad en ella. En las reuniones de la iglesia cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, 1 Cor. 14:26. Aquí no tenemos el caso de que uno dirija y todos los demás sigan, sino que cada uno aporta su porción de ayuda espiritual. Es cierto que solo unos pocos de aquellos presentes toman parte, pero todos pueden hacerlo, solamente unos pocos son contribuyentes reales de la reunión, pero todos son posibles contribuyentes. Las Escrituras muestran estas dos clases de reuniones, reuniones apostólicas, que son dirigidas por un solo hombre, y reuniones de la Iglesia, en las cuales todos los hermanos locales son libres de tomar parte. Las reuniones apostólicas pueden dividirse en dos clases, a saber, para creyentes y para incrédulos. La reunión que se celebró inmediatamente después que la Iglesia cobró existencia fue una reunión apostólica para incrédulos, HCH 2:14. Las reuniones en el pórtico de Salomón, HCH 3:11, y en la casa de Cornelio, HCH 10, eran de la misma naturaleza, y hay aún más relatos de reuniones similares en el libro de los Hechos. Ellas eran claramente reuniones apostólicas, no reuniones de la iglesia, porque un hombre hablaba y todos los demás escuchaban. La predicación de Pablo en Troas estaba dirigida a los hermanos, HCH 20. Si era en la iglesia o no, de todos modos, era apostólica en carácter, porque era unilateral, en que solo el apóstol hablaba a toda la asamblea y los varios miembros no tomaban parte para su edificación mutua. Pablo predicó a los hermanos en Troas porque pasaba por aquel lugar, y cualquier apóstol que pasara por un lugar como él lo hizo, tendría la libertad de responder a una invitación de los hermanos para ayudarlos espiritualmente. Luego, cuando Pablo estaba en Roma, los creyentes venían a su cuarto alquilado para oírlo testificar, HCH, 28 horas y 23 minutos, 30-31. De nuevo, esta obra es específicamente apostólica en naturaleza,
porque un solo hombre es activo mientras que los otros son pasivos. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.